y vamos a hablar de arte, vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de un poblano que la está haciendo muy bien, con mucho éxito en Europa, en uno de los mercados de arte más competitivos que puede haber. Esteban Fuentes de María, bienvenido al programa, Esteban. Qué gusto saludarte. ¿Cuántos años tenemos de conocernos? Juan Carlos, es un gusto estar de regreso en el programa contigo. Tenemos más o menos 15 años de conocernos. Me acuerdo que la primera vez que vine al programa tenía 7 años. Esteban, desde los 4 años, pinta. A los 7, 8 años empezó a generar exposiciones y la verdad tiene una obra profundamente interesante y es una obra hoy ya muy bien cotizada, no nada más en México, sino en otros lugares del mundo, ¿no? Pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de, a lo largo de estos 20 años que llevo trabajando en mis piezas, cruzarme con muchísima gente importante dentro de este desarrollo que he tenido como artista. Y hoy hago una retrospectiva pensando en la primera vez que presenté mis obras, en 1999. Yo tenía 4 años y fue la primera vez que se organizó una exposición para presentar mi trabajo en el Museo Erasto Cortés. Entonces hoy pienso en todos los jóvenes que quieren seguir ese camino, para poner en alto el nombre de México o simplemente para expresar un sentimiento y no tienen las mismas oportunidades que yo tuve o no tienen la misma suerte o no encuentran los mismos caminos. Y yo desgraciadamente veo una Puebla en la que tal vez no solo no es más sencillo, sino que es mucho más complicado y se violenta aún más la libertad de expresión de un México que tiene más de 20 años atrás. Hablar de una retrospectiva, y le voy a pedir a la cabina si nos va presentando parte del trabajo de Esteban Fuentes de María, hablar de una retrospectiva cuando apenas se tienen 24 años de edad, es raro, ¿no? Pues sinceramente me costaría mucho trabajo platicar sobre mi última exposición, que fue hace un mes, porque han pasado tantas cosas dentro de ese mes. Siento que en la vida de un artista pasan tantas cosas a cada detalle, porque al final eso es lo que distingue al artista del resto de la sociedad, que es un poquito más libre. Y es esa libertad la que nos permite movernos de un lugar al otro, así como las aves que tanto inspiran mi obra. Porque al final espero que mi obra sea siempre una oda a México. Y en un país tan cambiante como lo es hoy en día el nuestro, es fácil encontrar inspiración en los capítulos y los episodios que nos ocurren a los mexicanos día a día. Tu obra se inspira en las aves, en las alas, en el acto de volar, en la libertad. En la libertad. Creo que la libertad es lo más importante que tenemos. Porque si yo te pregunto, Juan Carlos, o le pregunto a cualquiera de las personas que nos están viendo, ¿qué es lo más importante que tienen? Muchos nos van a decir tal vez su familia, el amor, hasta el dinero, ¿no? No me sorprendería que alguien nos responda eso. Por supuesto. Pero al final, si lo piensas, lo más importante que tenemos es nuestra libertad. Porque la libertad es lo que nos permite perseguir esas cosas que realmente queremos alcanzar. Y hoy en día lo que tenemos que abordar los artistas jóvenes mexicanos, sobre todo es ese, el tema de la libertad, porque es lo más rico que tenemos y me hace identificarnos mucho con las aves. ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo en Europa? Pues nunca he dejado México como tal. Vivo la mitad del año y la mitad del año. Me gustaría que fueran 6 meses y 6 meses, pero vivo parte y parte. Estoy moviéndome constantemente entre México y Europa y realmente una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida es ver que la carta de presentación más importante que he tenido es el simple hecho de que soy mexicano. Creo que en cualquier parte del mundo es la mejor tarjeta de presentación, te abre los brazos de todo el mundo. Obviamente has tenido la oportunidad de exponerte en Europa, de que conozcan tu obra, de que critiquen tu obra en Europa. ¿Qué dicen de tu obra los críticos de arte hoy allá en Europa, del trabajo que hace un chico que al final del día no deja de ser un pintor muy joven, un artista plástico muy joven, ¿no? Pues a mí me interesa muchísimo el contraste que existe entre mis dos campos. En México la crítica siempre va a ser muy política, porque la inspiración de mi trabajo es lo que veo al día a día. Y meramente hoy en México la situación política es sumamente delicada. En Europa la gente se fija muchísimo menos en esos detalles y le da más importancia al valor artístico, a lo que estoy pintando, a mi técnica. Y realmente recuerdo que cuando abrí la galería en París, en Saint-Honoré, el año pasado, tuve de visita a la familia Guggenheim, que son pues, las personas más importantes dentro del arte contemporáneo a nivel mundial, y les daba mucha risa ver y decirme que la galería era la primera que veían que no ocupaba luz eléctrica para exponer las obras. ¿Por qué? Porque todas las tengo exhibidas con luz de vela. Y creo que es algo padrísimo llevarme ese fragmento de mi taller
a Europa y demostrarle a la gente cómo trabajo, porque realmente más que presentar mi obra, que es lo que van a ver en la exposición de mañana, más que presentar mi trabajo, lo que ven como el resultado de mis pinturas, me gusta exponer mi trabajo en sí, el proceso de la obra, qué me inspira. Me encanta exponer las aves, el fuego del taller. Bueno, y el taller es la casa más antigua de Puebla, acaba de cumplir el 16 de abril 488 años. Wow. Oye, Esteban, la exposición que inauguras el día de hoy, que estará abierta al público a partir de mañana, además se lleva a cabo en un lugar emblemático para la ciudad de Puebla, los lavaderos de Almoloya, Sí. que hoy están a un costado y fueron rescatados por el Hotel Rosewood, que está en la zona de San Francisco. Pues sí, es un honor para mí ver que parte del rescate que realizó el Hotel Rosewood dentro del centro histórico hoy es el punto de retorno para mi obra. Porque hace unos meses, a principio de año, todos mis murales bajo poder público, bajo el poder del ayuntamiento y del Estado, fueron pintados de blanco. Y creo que ha sido... Los borraron. Sí, hoy a mis 20 años de carrera ha sido uno de los golpes más fuertes ver que lo que con tanto gusto doné a Puebla, retratando a la gente a mi manera, retratando a los obreros del barrio del Alto, a todos estos oficios del barrio de la Luz, a todos los que integramos la sociedad del centro histórico de Puebla, que somos realmente los jóvenes que estamos luchando por rescatar el centro histórico, pues hoy están pintados de blanco. Entonces, del mismo lado de donde estaban esos murales, en el puente de Bubas, en los túneles de Puebla, en todo esto que se hizo de rescate del centro histórico en años pasados, va a retomar mi obra por fin, y qué mejor que para festejar 20 años de trayectoria artística. Es por eso que dices que en México al arte se le ve más con un tinte político. Definitivamente. Digo, acá hasta el hecho de un color te puede etiquetar, puede etiquetar tu carrera. Y realmente a mí me cuesta mucho trabajo, porque obviamente me da orgullo exponer fuera de México. Es llevar a mi país, es llevar los colores que me inspira México a otras latitudes. Presenté mi obra hace menos de un mes al lado de un gran amigo y colega artista, David Troise, en el Palacio Real en París. Y fue un gran orgullo, pero al mismo tiempo me duele ver que no puedo exponer de la misma manera y con la misma libertad dentro de mi propio país, dentro de mi propia ciudad en la que nací, crecí, mi familia lleva viviendo más de 250 años, con la misma libertad y agilidad con la que lo hago en Europa. No puedo abordar los mismos temas, ya ni siquiera puedo ocupar los mismos colores, porque a todo se le mancha de un tinte político. Y me encantaría puntualizar que mi obra literalmente no está en venta. Entonces, para mí, el poder pintar lo que yo quiero siempre va a ser la libertad y el placer más grande de mi vida. Pues es Esteban Fuentes de María, la posibilidad de ver en Puebla, en un espacio que a lo mejor usted ni siquiera conoce, ni siquiera ubica, porque estuvo cerrado por muchísimos años hasta que el Hotel Rosewood lo rescata, me refiero a los lavaderos de Almoloya, que es un espacio en serio, además muy, muy interesante de la Puebla antigua. Que en ese espacio se monte esta exposición, le puede servir a usted primero para conocer la obra de un talentoso joven mexicano que se mueve muy bien en el ámbito mundial de las artes plásticas, pero por otro lado también para conocer una parte de uno de los espacios tradicionales e históricos de Puebla, como lo son los lavaderos de Almoloya. La exposición abierta a partir de mañana y hasta marzo. Va a estar abierta a partir de mañana de 4 a medianoche, de 4 a 12 de la noche, de 4 de la tarde a 12 de la noche, en los lavaderos. Es una museografía sumamente respetuosa del espacio, no se ocupó ni un clavo y todas las obras están suspendidas, parece que están flotando. Y es una instalación preciosa que respeta pues, algo de lo que más me inspira, que es el patrimonio histórico de la ciudad de Puebla. Iremos a verla con mucho gusto. Esteban, ya estaremos haciendo algún reportaje justamente ya del montaje propio de la exposición. Que tengas mucho éxito y qué bueno que estás de regreso aquí en Puebla pudiendo exponer tu Fue un obra honor tras 20 estar años, de ¿no? regreso contigo. No, al contrario, gusto saludarte. 7:47.